Bienvenidos al sentido de la fe. Había amaneceres que parecían comenzar antes de que la luz llegara, como si el bosque respirara desde la noche una claridad apenas insinuada. De aquellos días tempranos del siglo VII, cuando los hombres aún caminaban sobre ruinas del imperio y no sospechaban que estaban fundando un nuevo mundo, Galo avanzaba entre los pinos húmedos de la Alta Germania con la serenidad de quien sabe que su vida ya no le pertenece. No llevaba más que lo estrictamente necesario, el salterio y un pequeño cuchillo para las tareas del día y un corazón dispuesto a la sorpresa. Aunque todavía no lo comprendía del todo, estaba entrando en una región interior donde la misión personal crece sin ruido, como la savia que asciende aun cuando nadie la ve. El viaje había comenzado tiempo atrás, cuando dejó la verde Irlanda para seguir a Columbano hacia el continente. Desde entonces, Galo se había acostumbrado a considerar la historia como una travesía. Los monasterios que fundaban eran como islas de luz en un mar que oscilaba entre la violencia tribal y las ambiciones de los poderosos. Nada le resultaba extraño, ni las alianzas inestables de los duques, ni los pueblos recién bautizados que aún conservaban ecos de ritos antiguos, ni los caminos que parecían borrarse durante la noche, como si el bosque quisiera recuperar su soberanía. Sin embargo, había algo más profundo que lo movía, una forma silenciosa de fidelidad, una intuición que no provenía del cálculo humano. Galo no la nombra demasiado, pero sabía que en el fondo era aquello que la tradición llamaría más tarde el oído espiritual. No obstante, en esos años había aprendido que esa intuición no lo eximía de la fatiga. Las jornadas eran largas, las tensiones entre pueblos germánicos crecían y la iglesia vivía una época ambigua. Por un lado había madurado su autoridad moral y extendió hospitales y hospicios donde los enfermos encontraban alivio que ningún señor local podía aliviar. Por otro, experimentaba tentaciones internas de instalarse, acomodarse, de olvidarse de la frescura del Evangelio. A veces, mientras trabajaba junto al río Steinach, Galo recordaba las palabras del Apocalipsis sobre la iglesia de Tatira, que elogiaban la caridad, la fe y la perseverancia, pero también advertían sobre la mezcla engañosa de la verdad con lo que la corrompe. Le parecía que esa misma tensión se respiraba en su tiempo, la generosidad creciente y a la vez la seducción de la comodidad, de la influencia y del prestigio. Quizá por eso, cuando cayó enfermo y no pudo acompañar a Columbano en su marcha final hacia Italia, sintió que Dios lo había conducido hacia un territorio de obediencia más profunda. No era el rechazo ni la ruptura, era simplemente el descubrimiento de que la misión personal no siempre coincide con los caminos de quien uno admira. Aquel día, postrado en el lecho, escuchando el murmullo del río y el canto apagado de los hermanos, comprendió que la fidelidad auténtica adopta formas inesperadas y aceptó quedarse. Fue así como, recuperando al fin, se integró, se, inte- se internó en la espesura que circundaba las montañas del monte del lago Constanza. El paisaje era áspero, pero tenía un misterio que lo atraía. Los habitantes cercanos lo describían como el bosque donde la noche demora más, un lugar donde los paganos solían hacer sacrificios, donde los espíritus del invierno, según decían, rondaban sin ser vistos. Galo escuchaba estas historias sin inquietarse. Había caminado por tierras donde los demonios no eran metáfora para nadie y sabía que la luz vence de modos distintos, a veces sin palabra, simplemente permaneciendo. Aquel primer invierno, en la soledad, marcó un giro decisivo en su vida. Construyó una pequeña celda con sus propias manos, levantó un oratorio de madera y estableció un ritmo de oración que marcaba las horas. La disciplina de su comunidad naciente seguía el riguroso espíritu de la escuela columbaniana. La oración era el fundamento y el trabajo, la labor cotidiana y penitencial, formaba parte esencial de la vida ascética, necesaria para transformar tanto el desierto exterior como el interior. Pero lo sorprendente no fue la disciplina, sino lo que comenzó a revelarse lentamente como un hilo de oro bajo la corteza de la rutina. Cada día descubría que su respuesta al plan de Dios no dependía del resultado visible de su trabajo, sino del modo en que dejaba que la gracia penetrara su fragilidad. Las noches eran frías, los lobos rondaban y a veces, mientras se añadía troncos al fuego, comprendía que esa soledad no era aislamiento sino escucha. Era como si el bosque, con su silencio y su humedad, lo estuviera moldeando para algo más grande que aún no alcanzaba a ver. Los primeros visitantes llegaron de forma inesperada. Algunos eran campesinos que buscaban consejos, otros viajeros perdidos, otros enfermos que esperaban alivio para males que la medicina ruda del lugar no sabía tratar.
Galo los recibía con la hospitalidad sencilla que había aprendido en Irlanda: compartir el pan, ofrecer un rincón donde dormir, orar con ellos. Aunque nunca lo había planeado, su pequeña celda comenzó a convertirse en un punto de encuentro. De alguna manera los caminos parecían confluir ahí, como si la providencia hubiera trazado un mapa nuevo en medio del bosque. Muy pronto sus manos, que antes solo sabían manejar herramientas y sostener el libro de los salmos, empezaron también a realizar tareas propias de un hospicio: lavar heridas, preparar infusiones, consolar a quienes llegaban con el corazón desgarrado por conflictos familiares o tribales. Y así, sin pretenderlo, la identidad de Cristo tomó en él la forma de un hogar para otros. En ese tiempo la región atravesaba tensiones políticas considerables. Los duques locales rivalizaban por territorios y los pueblos alemanes vivían en una mezcla de paganismo residual y cristianismo apenas aprendido. No era raro que alguien llegara hasta la celda de Galo con heridas de lanza o habiendo perdido algún hermano en alguna pelea entre clanes. Lo más desconcertante era que algunos acudían a buscarlo, buscando no solo cura, sino también un lugar donde llorar en paz. En una ocasión, un joven llamado Werdin se arrodilló ante él y confesó que había participado en un saqueo de invierno que había dejado a una aldea arrasada. Galo lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, se puso un sencillo crucifijo de madera entre las manos del muchacho, una reacción que, según la tradición posterior, expresaría el espíritu de su trato con los penitentes, y le dijo textualmente: el Señor busca tu corazón, no tu impecabilidad. Quédate aquí unos días, limpiarás las heridas de otros y así sanarás las tuyas. Verdin permaneció 3 semanas y al marcharse, Galo supo que la misericordia había hecho su obra de un modo que ni él mismo podía explicar. Ese episodio fue uno de los muchos que empezaron a tejer una presencia inesperada en el bosque. La fama de aquel monje sencillo creció y algunos comenzaron a llamarlo el hombre que escucha antes de hablar, porque su modo de atender el sufrimiento de los demás parecía anticipar la necesidad interior de cada uno. En realidad, Galo percibía que lo movía algo más profundo que el silencio común, una forma de sabiduría discreta que surgía allí donde la gracia se encuentra con la experiencia. Era esa intuición espiritual estrechamente vinculada al sentido de la fe, que mencionaba pocas veces pero vivía cotidianamente, y que le permitiría discernir cuándo debía corregir, cuándo debía consolar y cuándo debía simplemente callar. Sin embargo, aquello no estuvo exento de pruebas. En una ocasión, un grupo de comerciantes paganos que atravesaban la región se encontró con su pequeña comunidad y decidió burlarse de ella, riéndose a carcajadas de la austeridad del lugar y de la vida de oración. Uno de ellos, irritado por el silencio de Galo, arrojó una antorcha encendida cerca de la celda, provocando un pequeño incendio que los hermanos sofocaron rápidamente. Lejos de enojarse, Galo los invitó a sentarse y les ofreció agua caliente. Otra recreación literaria basada en el modo en que la Vita describe su mansedumbre y hospitalidad. Los hombres quedaron desconcertados. Más tarde, uno de ellos, apodado el Grimo el Rojo, confesó que nunca había visto a nadie responder así ante un insulto. Mientras tanto, la pequeña comunidad crecía. Algunos jóvenes pidieron quedarse con él para aprender la vida monástica. Galo aceptó con prudencia. No deseaba formar un monasterio poderoso en una institución que buscara prestigio. Lo que quería era custodiar un lugar donde la oración y la caridad se entrelacen sin ostentación. Poco a poco se trazaron senderos más firmes, se construyó un pequeño comedor, se levantaron bancales para cultivar hierbas medicinales y sobre todo se estableció un espacio destinado a los pobres y peregrinos. Un hospicio primitivo que con el paso de los años sería la semilla de una tradición hospitalaria que transformaría la región. No obstante, lo más decisivo ocurrió cuando en el interior del corazón de Galo, no en las construcciones visibles, hubo un invierno particularmente duro, en el que la nieve cubrió los caminos y los árboles parecían crujir bajo el peso de hielo. Durante semanas casi nadie llegó al refugio. El silencio se hizo intenso, que la oración se volvió un combate. Galo comenzó a experimentar una especie de aridez que no había conocido antes. Las palabras de los salmos resonaban en su boca sin calidez, como si fueran meros sonidos aprendidos. En aquellas noches de frío extremo, mientras añadía madera al fuego, se preguntó si su vocación se había convertido en costumbre o si había perdido la frescura del principio. En un momento de profunda sequedad, le preguntó al Señor:
¿Qué esperas de mí ahora que el fervor ha menguado? Y no recibió de respuesta inmediata. Pero un día, mientras caminaba lentamente entre los árboles, sintió que la nieve bajo sus pies crujía con una suavidad que no era propia del invierno. Era como si el bosque estuviera respirando una ternura que él había olvidado. En ese instante entendió que la misión personal no consiste en producir resultados, sino en permitir que Dios transforme la propia debilidad. Fue como si una luz imperceptible encendiera de nuevo su interior. No fue un arrebato, ni una visión, ni un milagro visible. Fue un despertar silencioso, la certeza de que la fidelidad pesa más que el entusiasmo, y que la verdadera fortaleza se revela en la perseverancia cuando no hay aplausos ni presencia humana que conforte. Ese año marcó un antes y un después. Desde entonces, su manera de enseñar cambió. Ya no se limitaba a repetir fórmulas aprendidas de los monjes irlandeses. Ahora hablaba desde una hondura que parecía brotar del bosque mismo. Les decía a los hermanos que la identidad en Cristo se forja cuando uno aprende a vivir de lo que se le ha dado, no de lo que uno quisiera haber recibido. La enseñanza, él enseñaba que la oración es una especie de renuncia al control, un aprendizaje para dejar que el tiempo de Dios penetre el tiempo del hombre. Y sobre todo, insistía en que la vida cristiana no puede perder la capacidad de conmoverse cuando la iglesia deja de conmoverse. Cuando la iglesia deja de conmoverse, se vuelve dura. Cuando se mezcla con intereses ajenos a su misión, pierde la luz. Cuando confunde influencia con evangelización, corre el riesgo de repetir los errores que el Apocalipsis atribuye a Teatira. La verdad nunca se impone, decía, siempre resplandece. Su fama de hombre de discernimiento creció tanto que algunos líderes locales comenzaron a visitarlo buscando un consejo político. Galo los escuchaba, ofrecía prudencia, pero nunca les permitía instrumentalizar su presencia. Un día un gobernador quiso entregarle tierras extensas para que fundara un monasterio bajo su patrocinio. Sería un beneficio mutuo, dijo con insistencia. Galo, sin embargo, comprendió que aceptar aquel favor implicaría atarse intereses ajenos a los del Evangelio. Con una cortesía firme respondió de nuevo, en una recreación literaria fiel al espíritu de la vida. Cito textualmente: la misión que Dios me ha dado no puede depender de la ambición de ningún hombre. Si aceptara, perdería la libertad para servir a quienes no pueden devolver nada. Cierro cita. El gobernador se marchó contrariado, pero con el tiempo admitiría que esa negativa fue un testimonio que jamás olvidó. La comunidad siguió creciendo, pero sin perder su sencillez. El hospicio se amplió y muchos enfermos encontraron allí consuelo que ningún médico en la zona podía ofrecer. La gente decía que Galo tocaba las heridas como quien sostiene un misterio. En realidad, él sabía que no era su habilidad lo que sanaba, sino la presencia de Cristo que se filtraba a través de los gestos cotidianos. Había comprendido que la misericordia es la forma más luminosa de teología porque revela lo que Dios es sin necesidad de grandes discursos. En su vejez, cuando ya el caminar le costaba y la voz había adquirido la fragilidad de los hombres que han amado mucho, Galo pasaba largas horas sentado junto al río observando cómo el agua corría sin descanso. Le gustaba pensar que así también es la gracia, discreta, insistente, capaz a- de abrirse paso aún entre las piedras más ásperas. Algunos discípulos se sentaban a su lado esperando una palabra, pero él hablaba menos que antes. Sabía que la madurez espiritual no se mide por lo que uno enseña, sino por aquello que uno deja que Dios obra en silencio. Una tarde, mientras contemplaba el horizonte teñido por la luz rojiza del atardecer, alguno de los hermanos le preguntó qué significaba para él haber consagrado su vida al bosque y a los pobres. Galo respondió con voz baja: todo comenzó cuando pensé que seguía a un maestro humano, pero Dios me mostró que la mayor gracia es aceptar el camino que Él traza, aunque sea distinto del que imaginamos. Uno no elige dónde florece, simplemente permite que la semilla caiga. Luego añadió: si alguna vez este lugar se vuelve grande o poderoso, recuerden que solo fue posible porque comenzó pequeño. La grandeza de la iglesia no está en su número, sino en la fidelidad de cada corazón. Poco tiempo después sintió que la fuerza comenzaba a extinguirse. No hubo agonía larga ni discursos finales. Se recostó en su celda de madera y con el salterio entre las manos y pidió que le leyeran las palabras de San Pablo: he combatido el buen combate, he terminado la carrera, he conservado la fe.
Sus ojos se humedecieron al escucharlas. Era como si toda su vida, los bosques, los peregrinos, las noches de silencio, los hospicios, la misión personal que lo había guiado, se uniera en aquella frase. Cuando expiró, una paz profunda llenó la pequeña celda. Afuera el río seguía su curso como recordándole al mundo que la gracia jamás se detiene. Con el tiempo, sobre aquel humilde refugio se levantaría una de las más grandes abadías de Europa, pero quienes conservaron su memoria repetían siempre lo mismo, que el verdadero milagro de Galo, de Dios operado por Galo o para Galo, no fue la magnitud de lo que dejó, sino la claridad con que vivió aquello que Dios le pidió. Su vida entera fue un lento despertar, un aprendizaje continuo de esa intuición espiritual que, sin necesidad de nombrarla, había guiado a cada uno de sus pasos. Y así, mientras los siglos pasaban y la iglesia enfrentaba nuevos desafíos, su legado permaneció como un susurro firme, la certeza de que la fidelidad humilde tiene una fuerza que las potencias de este mundo no comprenden. Y así, finalmente, San Galo, ejerciendo el sentido de la fe, pudo cantar con San Pablo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Por la gracia alcanzó la restauración de la imagen y semejanza con el Verbo, transformando desde el corazón de la Iglesia no solo su vida, sino también las realidades temporales en la historia de la humanidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por todos nosotros.